Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos. ¿Qué cuánto les dio la ganancia? Calculen el valor de la ganancia, por favor, que creo que es lo que faltó. Falta ya nada más calcular el valor de la ganancia para concluir el procedimiento. Calcúlenla y díganme de cuánto les da con el criterio de magnitud. Ya se ubicó el polo y el cero del compensador. Aquí estoy viendo que se hizo. Entonces ya nada más resta calcular K con el criterio de magnitud. ¿Cuánto vale K? Profe, Ajá. ¿podría repetir de nuevo cómo salieron las líneas verdes? Es que ayer me perdí un poco, pero cuando preguntó si había dudas ya había terminado la clase. Tenemos la compensación, perdón, la contribución angular del compensador que se calculó y dio 32 grados. Bueno, la calcularon ustedes. La mitad de estos son 16. Entonces tú trazas la bisectriz de este ángulo. Lo medimos y nos dio 131. La mitad 65.5. Y trazas la bisectriz, que es la línea roja. A cada lado de la bisectriz vas a trazar un ángulo de 10, vas a medir un ángulo de 16, la mitad de la contribución angular del compensador. Y así es como trazas estas líneas a un ángulo de φ sobre 2, en este caso 16 grados. Y ya, donde corte con el eje real, la que está a la derecha será la posición del cero, y donde corte con el eje real, la que está a la izquierda será el polo. Pero así se traza la mitad de este ángulo y lo ubicas aquí y lo ubicas a cada extremo de la bisectriz. Ok, profe, muchas gracias. ¿Alguna duda, preguntas? ¿Cuánto les da la ganancia? ¿Cuánto les da K? A mí me dio de 6.66. 6.66. Ahí está. Con eso se completa el diseño.
¿Alguna duda, preguntas? Les pongo un ejemplo para que lo resuelvan aquí entre todos. Me van diciendo sobre lo mismo. Ejemplo. Usando exclusivamente geometría y trigonometría, así como el método de diseño de prueba y error para un compensador en adelanto, compense el sistema, compense un sistema de tal forma que la máxima oscilación de su respuesta sea menor o igual a 1.1630 y que ésta se alcance en un tiempo menor o igual a 1.2092 para un error en estado estable de 0. El sistema es este. De tareas sin entregar. Realizar las simulaciones necesarias para verificar los resultados obtenidos. Y en su caso, ajustarlos para obtener el mejor diseño posible.
Se pide, en este ejemplo, que se use exclusivamente geometría y trigonometría, aplicando el método que acabamos de ver, de la bisectriz. ¿Por qué? Pues porque no falta aquel que dice, es que no tengo papel milimétrico, es que no tenía regla, es que mi hermanito se llevó el transportador y por eso no lo pude hacer en el examen. Si ya se percataron, si ya empezaron a visualizar cómo llevar este método gráfico a una forma analítica, se habrán dado cuenta que necesitan aplicar geometría y trigonometría. Entonces, para que el día de mañana no tengan pretexto de que es que no tengo regla, es que no tengo transportador, no lo puedo hacer. Esto se puede hacer sin que tengan regla, sin que tengan transportador, sin que tengan papel milimétrico. Pueden hacer un trazo a mano alzada en cualquier papel y aplicando geometría y trigonometría exclusivamente, pueden conseguir el diseño, pueden lograr el diseño. Acuérdense que el diseño consiste en encontrar la posición del polo y el cero del compensador y la ganancia acá. Entonces lo pueden hacer de esa manera. Este ejemplo está hecho para eso, para que visualicen eso, para que lo hagan así, sin que ocupen reglas, transportador, papel milimétrico. Y esto les va a ayudar para que visualicen la solución en el MATLAB y por lo tanto la práctica 3. Y de tarea, para el que guste, por eso le puse sin entregar, realice las simulaciones necesarias para ver cómo el diseño que se obtiene funciona ya una vez simulado. Y si funciona bien, pues ya verificaron que quedó bien. Pero si hay discrepancias respecto a las condiciones que debe de cumplir la respuesta, entonces modifiquen el diseño. ¿Cómo? Pues ya vimos dos posibilidades hasta ahorita. Moviendo la posición del cero sobre el eje real para tener una nueva ubicación del polo y el cero, o moviendo SD, pero si van a mover SD, tienen que justificar la nueva posición de SD. Porque si mueven el polo dominante de la posición inicial que les dé, estarán modificando las condiciones que se les están dando. Entonces tendrían que justificar muy bien la nueva posición que propusieran para el punto SD, en el caso que así fuera. O bien modificar la posición del polo y el cero. Pues ahí está. Este lo tienen que resolver exclusivamente ustedes. Yo los voy guiando. Pero el interés de mi parte es que lo resuelvan ustedes para que ustedes vayan a la vez resolviendo la práctica 3. Si ustedes resuelven siendo sinceros con ustedes mismos, y nada más le aplican la geometría y la trigonometría, automáticamente ya tienen resuelta la práctica 3. Ya nada más es cosa de implementarla. Pero ya tienen la idea, ya tienen la forma como van a resolver la situación. Pero si yo lo hago, pues sale la misma. No van a entender, se les va a venir el mundo con la práctica 3. No, muchos no van a saber qué hacer. Por eso necesito que ustedes la resuelvan. Solución. Y me empiecen a decir qué hacer, cómo hacerlo, qué hacen, cómo lo hacen. ¿Con qué empezamos? Díganme. Esto es todo suyo. ¿Qué hacemos primero? Y a la vez, pues para que vayan
aprendiendo los pasos del procedimiento. Si yo me suelto haciendo ejercicio tras ejercicio, yo, ustedes no van a aprender nada. Esto se aprende moviendo el lápiz nada más. Y como sé que si les dejo una serie de ejercicios, 2 o 3 lo harán y todos los demás lo copiarán, aún en presencial esto pasa, pues no tiene sentido dejarles una serie de ejercicios. Entonces, hacer este ejercicio aquí y al menos uno en su vida por ustedes mismos, que yo vea que ustedes hicieron el desarrollo. Entonces, díganme, ¿con qué empezamos la solución de esto? ¿Qué hay que hacer primero? Se determina la ubicación de los polos dominantes, ¿no? Exactamente. Se determina la posición de los polos dominantes. ¿Y cómo le hacen para determinar esa posición? A ver, platíquenmelo. ¿Cómo le harían para determinar la posición de los polos dominantes? Así platicadito, y ya cuando lleguemos a un consenso, pues entonces ahora sí empiezan a mover el lápiz. Con lo que explicó de fracciones parciales, ¿lo podríamos hacer? Expandimos a fracciones parciales y el que tenga el módulo menor. Sí, pero eso te va a servir para conocer los polos dominantes de esta función de transferencia, pero no para los polos dominantes que cumplen estas especificaciones. Entonces, ese procedimiento se hizo para encontrar cuáles eran los polos dominantes de la función de transferencia de la planta, no los polos dominantes que cumplían las condiciones. Entonces, con el máximo sobreimpulso tenemos que encontrar la frecuencia, el amortiguamiento, ¿no? Ajá. Y Y luego, luego, con el tiempo, creo que también podemos encontrar la frecuencia natural para de ahí sacar el punto SD. exactamente, pues ya está. Díganme, ¿de cuánto vale el sobreimpulso? ¿Cuánto vale el sobreimpulso? Es 0.1630, ¿no? Bueno, es una entrada de escalón la que yo puse. ¿No le puse? Me faltó. Sí, tiene razón. Para un estado estable de 0 al escalón. Al escalón unitario. Sí, este es exactamente, esta es el sobretiro. Por lo tanto, ¿cuánto vale la relación de amortiguamiento? Yo saqué 0.5. 0.5 exactamente. Ahora, ¿cómo sacamos la frecuencia natural? Para poder encontrar la posición del polo dominante. El tiempo de respuesta con 2% de tolerancia. No nos están dando datos de tiempo de respuesta. Ah, ok, me confundí. La fórmula ¿La fórmula de cuál? del error. No, Para pues ya sacar el no. error. No, porque el error ya nos están diciendo que tiene que ser 0. Pues la despejamos del tiempo pico, que es pi sobre la frecuencia natural por la raíz de 1 menos el amortiguamiento al cuadrado. Exactamente. ¿Y cuánto vale el tiempo pico? ¿Cuánto vale el tiempo pico?
1.1630. No, Ah, no. ¿0.6046, profe? ¿qué? No, 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 no. No, me confundí. ¿Cuánto vale el tiempo pico? Si dicen que la frecuencia natural la van a sacar de la ecuación del tiempo pico, pues entonces necesitan conocer el tiempo pico. De lo contrario, pues no podrían usarlo, porque tendrían dos incógnitas, la frecuencia natural y el tiempo pico. El tiempo pico no es el dato que nos dio de 1.2092. Ajá, exactamente. Entonces, ¿cuánto vale la frecuencia natural? Fíjense, una vez entrevistan a la gente de la UNAM con motivo de el examen de admisión y le dicen, ¿cuál es la esencia de su examen de admisión? Y le dice, pues, analizar que el alumno comprende lo que lee. Si un alumno o cualquier persona en general, pero ahí hablaban de los que iban a presentar el examen, pero dicen las gentes estas de la UNAM, si cualquier persona entiende lo que lee, es capaz de aprender cualquier área, medicina, economía, ingeniería, artes. El chiste está en que entienda lo que lee. Y me doy cuenta que muchos de ustedes no entienden lo que leen o no leen, en este caso, el enunciado. Y entonces, como se viene trabajando con unos ciertos parámetros, pues siempre creen que son los mismos parámetros, ¿no? Y no leen para identificar qué es cada cosa, ¿sí? Entonces, aprendan a entender lo que leen y se les va a facilitar muchas cosas. Eso es cierto. ¿Cuánto vale la frecuencia natural? 2.999. Vamos a aproximarla a 3. Entonces, ¿de dónde el punto SD, en dónde queda ubicado? En -3 más menos 0.5. No, no. Es la frecuencia natural por el coeficiente de amortiguamiento. O sea, 3 por 0.5. 1.5. ¿Qué más? Más 2.598. ¿Real? 2.598. Por eso, pero un número real, No, imaginario. imaginario, ¿no? Ahí está. Está bien. Este es el polo dominante que satisface las especificaciones que nos están dando. Para que esto se cumpla, tenemos que saber si lo podemos hacer o con una simple ganancia o con una red de compensación. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos si se requiere nada más
la pura ganancia acá o si necesitamos de la red de compensación. Sí, es que no ¿Qué pasa por el son? lugar de las raíces. Ajá, Con ¿qué el son las dos criterio de ángulo, posibilidades? ¿no? ¿Perdón? Con el criterio de ángulo. Sí, comprobar que este punto forme parte del lugar de las raíces. A ver, verifíquenlo con el criterio de ángulo para evitarnos, en este caso, sí podemos evitarnos el trazo del lugar de las raíces. ¿Por qué? Porque ya tengo el punto SD. Cuando no pueda yo calcular el punto SD con la información que me dan, es un indicio de que tengo que usar la información que me dan complementada con el lugar de las raíces para poder encontrar el punto SD. Apliquen el criterio de ángulo para ver si forma parte o no. Entonces, aplicando el criterio de ángulo. ¿Cuánto les da? Respecto al punto SD, obviamente. Esa G me quedó muy fea. ¿Cuánto les da el criterio de ángulo? Bueno, según yo son 140 grados, pero no sé si lo saqué bien. Pues para empezar no son positivos, porque no tenemos puros polos. Si te da ese valor, a mí me dice de inmediato que estás sustituyendo el punto SD en la función de transferencia. Pero recuerden lo que les dije en aquel entonces, que si ocupamos ese valor y seguimos trabajando con él, vamos a llegar al mismo resultado. Pero para ser congruentes con los planteamientos que hemos venido haciendo, pues tenemos que llevar ese valor a un valor congruente con la ecuación del criterio de ángulo. Ahora tú dices 140. Si vemos rápidamente, en dónde se ubican los polos de este sistema? S cuadrada más S, ¿en dónde están ubicados los polos? ¿Dónde En están 0 y ubicados? en -1, ¿no? En 0 y en -1. O sea, aquí y acá, -1. Y el punto SD está en -1.5, 2 punto y cacho, o sea que está como por acá. Entonces hay que medir este ángulo y hay que medir este ángulo. Simplemente este ya mide más de 100 grados. Y este mide más de 90. Entonces no te queda 140. Aunque repito, bueno, ahorita que nos den el resultado. Entonces, el criterio de ángulo, ¿cuánto les da? Pueden usar eso, pero tienen que ajustar el resultado al criterio de ángulo, a la lógica del criterio de ángulo, para ser congruentes con todo el desarrollo. Porque si luego se ponen a estudiar ustedes, se van a hacer bolas, porque van a aplicar algo y no van a llegar a los resultados que me están diciendo. Y entonces van a confundir más. Entonces quiero que sigan la congruencia de los procedimientos y de las ecuaciones que hemos visto. ¿De cuánto les da?
¿De cuánto les da el criterio de ángulo? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? ¿Qué pasó? Menos 224. Son dos angulitos nada más, usando geometría y trigonometría. ¿Cómo los calcularon? Usando geometría y trigonometría exclusivamente. Pues aquí generan triángulos, rectángulos. ¿Cuánto vale aquí? Menos 1.5. ¿Cuánto vale este cateto? 0.5. ¿Cuánto vale de parte imaginaria? 2.5981. Por lo tanto, ¿cuánto vale este ángulo? Pues yo puedo calcular con esta información este ángulo y sacar su complemento. Tangente de phi es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Phi es igual al arco tangente de esto. ¿Cuánto me da esto? 2.5981 entre 0.5 arco tangente 79.10 menos 180. Este ángulo vale 100.89. Y lo mismo para este. Si este le llamamos beta, es igual tangente de beta, cateto opuesto, 2.5981, entre cateto adyacente. ¿Cuánto va a ser? Pues toda esta longitud. ¿Cuánto es toda esta longitud? Pues 1.5. Entonces beta es el arco tangente de eso. ¿Cuánto da esto? 2.5981 entre 1.5 arco tangente 60. Le quito 180. 120. Este vale 120. Entonces, ¿qué me dice el criterio de ángulo? Suma de ángulos de los ceros menos suma de ángulos de los polos. No tengo ceros, entonces nada más tengo que sumar estos dos. El criterio de ángulo me da menos 220.89. Entonces, recuerden lo que les dije. Ustedes pueden optar
por evaluar la función de transferencia en el punto SD. Pero normalmente lo que van a obtener es el complemento de esto. Si a 360 le quitan los 200.89, les da 160, o sea, ni siquiera 140, como me habían dicho. Les da 160, o me dijeron 160 o 140. Entonces, si ustedes sustituyen el punto SD en la función de transferencia aquí, es muy posible que obtengan 160 grados positivos. Pero y podemos usar este valor, lo podemos usar y vamos a llegar al resultado. Pero ya no estaríamos siendo congruentes con esto, con el criterio de ángulo. Y como les dije ahorita, si pasado el tiempo o el día de mañana para el examen están estudiando sobre lo que aquí se diga y plantean esto y llegan a 160 y no coincide con menos 220, se empiezan a hacer bolas. Porque cuando tomen sus apuntes, pues ya no se acordarán de muchas cosas que se han dicho aquí. Entonces, aun cuando este es un valor complementario a este, y lo podemos usar para seguir el procedimiento y vamos a llegar al resultado, yo insisto en que este resultado me lo tienen que dar como me lo genera el criterio de ángulo, porque el criterio de ángulo me da esto, menos 220. Negativo esto. Y a ustedes les da este de acá arriba. ¿Sí? Y es el mismo y por eso llegamos a los mismos resultados, pero no va en concordancia con las ecuaciones planteadas. Y yo quiero que vaya en concordancia con eso para que no tengan problemas al momento de estudiar, de repasar, etcétera, y terminen por odiar esto porque no le van a entender, ¿sí? Se les van a olvidar muchas cosas cuando lleguen a eso. Entonces, el criterio de ángulo me da menos 220. ¿Cuánto había dicho la compañera que te había dado? ¿200 qué? 20 y tantos. 24. 224, es que no entiendo de dónde sale el 4. A lo mejor los mediste, Ajá. pero estamos diciendo que exclusivamente usando geometría y trigonometría, precisamente para que cuando ustedes carezcan de una regla, de un transportador, de un papel milimétrico, no sea impedimento para que puedan hacer esto. Y en segundo lugar, para que se vayan dando una idea de cómo es que van a llevar algo gráfico a algo analítico, para que planteen la solución a su práctica 3. Entonces ya, y como les dije, a pura mano alzada podemos ir haciendo estos dibujos e ir interpretando los ángulos con geometría, con trigonometría, e ir calculándolos, ¿sí? Sin la necesidad de estar trazando nada. Entonces ya vimos que no forma parte del lugar de las raíces. El punto SD no forma parte del lugar geométrico de las raíces. ¿Por qué? Menos 220 no es un múltiplo impar de 180. Por lo tanto, no es posible compensar con solamente una ganancia acá. Y se requiere de una red de adelanto de fase. ¿Por qué? Porque el transitorio no está de acuerdo a las especificaciones. Entonces, como ya determinamos que se requiere una red de adelanto de fase, ¿qué sigue? ¿Qué sigue hacer?
ya una vez que se determinó la forma en cómo va a ser compensado el sistema, ¿qué sigue? Les pregunto. ¿Qué sigue? Calcular la contribución angular. Exactamente, calcular la contribución angular del compensador. Se calcula la contribución angular del compensador. Entonces, la contribución angular del compensador es igual a los 180 que debe de cumplir en valor absoluto aquí, menos el valor absoluto de el criterio de ángulo. Entonces esto es 180 menos 220.89. Como es en valor absoluto el resultado, el compensador debe de aportar 40.89 grados. Pues ya, hay que aplicar el método. Entonces aquí hacemos nuestro procedimiento a mano alzada. Y aquí es donde tenemos que ver, ponernos más listos, más más atentos en cómo generar el resultado. Entonces yo puedo hacer a mano alzada mi dibujo, y de hecho así lo tienen que hacer todos. Y ubico mi punto SD. Y digo que aquí lleva 2.5981. Que acá son 1.5. Y aplico el método. Me dice, traza una línea paralela al eje real que pase por el punto SD. Y luego traza una línea de amortiguamiento del origen que pase por acá. Y traza la bisectriz. Y trazan la bisectriz. Profe, ¿no es 2.5981? Lo puse al revés. Sí. 5981. Sin razón, gracias. 5981. Ahí está. Bueno, pues entonces tengo que saber, empezar a conocer los ángulos. ¿Cuánto vale este ángulo? Sin necesidad de medirlo y trazar nada en el papel. ¿Cómo sacan ese ángulo? Profe, una pregunta, ¿no son 79 en 79 grados? ¿En dónde, perdón? En la resta que hace 220 menos 89, ¿no son 79? 120 menos 220. 180 menos 220 no es menos 79. A ver, deja ver. Ya ni eso sé hacer. No, pues a mí me da 40. No, o sea, pero el ángulo no es 79 en vez de 89. Espérame. ¿De cuál 89 hablas? Ajá, ese 79.10 no es
79. ¿Pero en dónde andas? Para la contribución angular del compensador, Ajá, que aquí. se le resta el ángulo del punto SD, y tenemos que es 79.10, ¿no? Y 220. No, pero a los 180 le quitas lo que te da el criterio de ángulo. Y el criterio de ángulo nos dio menos 220. Ah, ya, perdón, que se confundí el punto con un signo menos, perdón. Y como es en valor absoluto, menos 220. Y como el resultado es valor absoluto, 40.89. Sí, perdón. Ajá. ¿Cuánto vale entonces? Vamos a llamarle este ángulo alfa. ¿Cómo calculan alfa? Sin medirlo, sin trazar absolutamente nada. Todo visto a partir de aquí de su dibujo a mano alzada, para cumplir con el requisito de usando exclusivamente geometría y trigonometría. Y aquí ya pueden empezar a visualizar la solución a la práctica 3. ¿Cuánto vale alfa? ¿Cómo lo calculan alfa? ¿Cómo calcularían alfa? ¿Cómo calculan alfa? Es decir, el ángulo que se genera aquí con las líneas rojas, con la línea de amortiguamiento y con la línea paralela al eje real, cuyo vértice es el punto SD. ¿Cómo calculan alfa? Sin medirlo, sin trazar nada, nada más con pura geometría y trigonometría. ¿Cómo lo calculan? ¿No era la mitad del ángulo de la bisectriz? Sí, pero para determinar cuánto vale, necesito calcular alfa para dividirlo entre 2 y entonces conocer estos valores que van a ser alfa sobre 2. Profe, disculpe, ¿me podría mostrar lo del criterio de ángulo una vez más? Es que me faltó copiar unos ángulos. ¿Cómo calculan esa alfa? ¿Cuánto vale alfa? Sí, otra vez usando los triángulos rectángulos. Ajá. ¿Cuál es? Y se podría sacar de la línea que proyectamos del punto del origen al SD, el ángulo que tiene el triángulo que se forma con esa línea del lado derecho, del lado. A ver, ¿dónde andas? Dices, calcular el ángulo de dónde a dónde. Por ejemplo, de la línea que sale del origen hacia SD, Ajá. y por ejemplo, del origen hacia el eje imaginario, ahí tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Este. Ajá. Y podemos calcular el ángulo que existe entre la línea paralela y la línea del origen hacia el punto SD. De la Y se le línea. resta a 180, ¿no? O sea, a este ángulo, a este triángulo, ¿qué le vas a calcular? ¿Cuál ángulo? El que está en SD. O sea, este. Ajá. Ajá. Profe, Y ¿no una vale el vez ángulo 150? ¿Perdón? ¿No vale el ángulo 150? ¿Alfa? Ajá. No creo.
bueno, siguiendo con esta otra idea, calculas este y luego, Ese ángulo se le resta a 180. y ya tienes todo este de acá, ¿no? Sí, ¿no? Sí, es una posibilidad, claro que sí. La otra es que calculen este y le sumen los 90 de aquí. Esa es otra posibilidad. Pero siguiendo tu idea, vamos a llamarle a este beta y decimos, ¿qué conocemos? Los catetos. Entonces nuevamente está relacionado con la tangente. Entonces tangente de beta es igual a cateto opuesto, que es el valor de la parte imaginaria, entre cateto adyacente, cateto opuesto, entre cateto adyacente, que es 1.5. Entonces beta va a ser igual al arco tangente de esto. Esto es igual a 2.5981 entre 1.5 arco tangente de clima. 60. Quiere decir que este vale 60. Entonces, si a 180 le quito 60, alfa vale 120. Alfa vale 120. Por lo tanto, la bisectriz se debe de trazar a 60 grados aquí y 60 grados acá. Y luego el procedimiento dice, traza estas líneas. Y este ángulo ya va a ser conocido. Igual que, bueno, aquí no se ven iguales. Vamos a tratar de que se vean iguales. O al menos casi. Este lo conocemos. Que vale, esto es phi c. Entonces, phi c sobre 2 es 40.89 entre 2, que eso es 20.44. Esto es lo que valen estos. 20.44 es lo que vale este. 20.44. Y todo este vale 40.89. ¿Cómo encontramos la posición del cero? Ya con todo eso que tenemos ahí. Voy a hacerlo más grande para que se visualice mejor. Que ya estaba quedando muy chiquito el dibujo. ¿Cómo calculamos esta posición sobre el eje real? Aquí con todo esto que tenemos de ángulos, con pura geometría y trigonometría. ¿Cómo le harían? ¿Cómo le harían? Pues fíjense, una posibilidad porque así como el compañero de hace rato visualizó por acá arriba la solución, yo la visualizé por acá abajo, alguien podría haber visualizado de otra manera y sigue siendo válido. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, miren. Pero desconocemos este cateto y desconocemos todo eso. ¿Qué podríamos hacer? Si yo conociera este ángulo, podría calcular esta longitud. ¿Cómo calcularían ese ángulo? ¿O cómo visualizan la solución?
Ese ángulo se puede calcular restando 60 menos 20.44. O sea, a todo este ángulo, si a todo este ángulo yo le quito este ángulo, ¿qué me queda? Este de aquí. Pues sí, ¿no? ¿Y entonces cuánto vale este? Si a todo este ángulo, que es 60, le quito este, que es 20.44, entonces este cachito de aquí vale 39.56. 39.56. ¿Será correcto que eso valga? Sí, profe, a mí me salió lo mismo. Profe, ¿no estaríamos midiendo el ángulo desde la línea verde hasta la línea roja del punto SD, en realidad? Es la línea verde de aquí Ajá. Sí, hacia la línea roja. hacia acá. ¿No nos quedaría en realidad eso? Ajá. Por eso les preguntaba que si en realidad nos queda esto. Pero entonces, como ya sabemos que allí hay una línea que está, o sea, ya tenemos los 60 grados del otro resto de los 180 y Ajá. sabemos que hay una diferencia de 30 grados entre la línea roja y el 1.5 y la línea apuntada de 1.5. Entonces también Aquí, tendríamos, ajá, entonces también tendríamos que restarle esos 30 grados, ¿no? entonces, aquí tenemos, ¿cuánto? 30 grados, ¿no? 30 grados, ajá. 30 grados. Y aquí lo vemos. Si este vale 90 y este de acá afuera vale 60, pues este vale 30. ¿Ok? Y luego, si a este de 60 le quito 30, me da todo este. ¿Están de acuerdo? Y si a este le quito los 20, ya tengo lo que vale este. Entonces, ¿cuánto vale este? Si a 60 le quito 30, pues todo este grandote vale 30. Y si a 30 le quito 20.44, Son ¿cuánto vale? 9.56. 9 punto ¿qué? 56. Exactamente. 9.56 grados. Entonces ya con este ángulo tengo este cateto y tengo el ángulo con la tangente, calculo este. Entonces vamos a llamarle a este delta. Tangente de delta es igual al cateto opuesto, que es lo que desconozco, vamos a llamarle X. El cateto adyacente, que es 2.5981. X es igual a 2.5981 por la tangente de 9.56 grados. ¿Cuánto les da eso? $0.4373. 75, perdón. Eso es este cachito. A este cachito le sumo este pedazo para conocer la distancia desde aquí hasta acá. ¿Y cuánto vale todo este pedazo? 1.5. Por lo tanto, la posición del cero del compensador, el cero del compensador va a ser 1.5 más 0.4375. El cero se ubica en menos 1.9375.
y ya conocieron la posición del cero, sin la necesidad de trazar nada de reglas y transportador. Entonces, ahora, ¿cómo obtienen la posición del polo del compensador? Creo que ese está más papita que el cero. ¿Por qué? Porque aquí tienen este triángulo rectángulo. Entonces, con que conozcan este ángulo, ya lo hicieron. Ya conocen este ángulo, que es la separación, que es la contribución angular, y ya conocen este que acaban de calcular, o bien ya conocen este y ya conocen este, que es un medio de este de acá. Entonces, ¿cuánto mide este otro? ¿Cuánto mide este? O bien, no, pero perdón, es todo. Este ya sabemos que mide 40.89. ¿Cuánto mide este? 50.45. 50.45. 30, 40, 50.44. Punto 45, está bien. Entonces, ¿dónde queda la posición del polo? Pues hago lo mismo. Si a este le llamo gamma, tangente de gamma, cateto opuesto, que es lo que desconozco, entre cateto adyacente, que es la parte imaginaria del punto SD, X es igual a 2.5981 por la tangente de 50.45. ¿Cuánto da eso? $3.1461. Y a esto le sumamos el 1.5 para tener toda esta distancia de aquí a acá. Entonces, el polo del compensador va a ser igual a 3.1461 más 1.5. 4.6461. Negativo. Ahí está. Ya vieron cómo no se requiere forzosamente el transportador y la regla. Entonces, ya que visualizan eso, creo que ya les puede dar una idea de cómo tienen que implementar en el MATLAB la solución de esto. Evita calcular estos ángulos y luego con trigonometría obtener todo esto. ¿Y todo a partir de qué? De la posición del punto SD exclusivamente. Conociendo el punto SD, la posición en el plano complejo, a partir nada más de ese valor, pueden encontrar todo. Claro, trazando previamente o considerando estas líneas rojas, ¿no? Pero pues esto es fácil porque como tienen las coordenadas del punto SD, pues pueden calcular o bien este ángulo, o bien este, o bien este. Y a partir de ahí ya se destraba todo. Hay quienes en semestres pasados
este procedimiento se les hacía complicado, no les parecía fácil y resolvían la práctica 3 usando leyes de senos y cosenos. Se me hace más complicado así, pero bueno, cada quien según lo visualice. Mientras el procedimiento sea válido y les esté dando los resultados para cualquier situación que se les presente, no hay problema si lo hacen así o si lo hacen aplicando leyes de senos y cosenos o si usan geometría, ¿cómo se llama este? Se me fue, analítica, geometría analítica, con tal de que el programa les dé los resultados para cualquier situación que se les presente. No para un caso particular, para cualquier situación. O sea que si yo cambio el polo dominante a otra posición, pues me dé resultados. ¿Sí? Entonces ya nada más es cuestión de obtener la ganancia acá. ¿Cuánto les da la ganancia acá? Entonces la función de transferencia del compensador nos queda como S más 1.9375 entre S más 4.6461. ¿Y cuánto vale acá? Usando nada más geometría y trigonometría, pues ese ya lo tienen más papita porque con puras hipotenusas necesitan esta longitud. Ya tienen estos catetos, un pitagorazo y ya tienen la hipotenusa, que es esta distancia. Necesitan esta distancia. Ya tienen este cateto y ya tienen este cateto, un pitagorazo y obtienen esta longitud. Necesitan esta longitud, que es la del polo en cero, en el cero. Pues ya tienen este cateto y este cateto, un pitagorazo y obtienen esta longitud. Y el otro, ¿en dónde está? El otro polo está en donde me dijeron, en -1. En -1. ¿Cómo calculan esta distancia? Pues aquí tienen el otro triángulo rectángulo. Tienen este cateto. Pueden encontrar este cateto, que es la diferencia entre la posición del polo y la parte real del punto SD. Y nuevamente con otro pitagorazo calculan esta longitud. Y ya nada más aplican la ecuación para el criterio de magnitud. Por lo tanto, ¿de cuánto les da la ganancia? Inclusive hasta con la calculadora de sus celulares, que ahorita la gran mayoría de todos tenemos, todos nosotros tenemos, y ahí ya no habría el pretexto de que es que no traía calculadora, es que no traía transportador, es que se me perdió la regla, es que no traía papel milimétrico. A mano alzada
ya vieron que es posible resolver esto. Así es como tienen que resolver el problema de la práctica. A partir de generar unas ecuaciones generales o a partir de formar, de crear unas ecuaciones generales para encontrar ciertos ángulos y de ahí, usando las tangentes, obtener todo. Ese es un camino. Les digo que hay quienes lo han resuelto a través de leyes de senos y cosenos y también es válido. Entonces ya ustedes podrán ir pensando ya un poco más claramente cómo sacar este programa. ¿Alguien ya obtuvo el valor de la ganancia acá? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto les da el valor de K? Yo mientras voy armando el, el diagrama bloques de Simulink para sacar su respuesta, a ver cómo nos da. Y ahorita ya que tengan ustedes el valor de la ganancia, me lo dictan. Para ya nada más agregarlo y ver si cumple las especificaciones. Ah, bueno, este es el, no lo voy a borrar. Tampoco. Por aquí debo de tener el Simulink ya abierto. Nuevo modelo. Lo voy a poner aquí abajo. Que no hay rayadero. Necesito la función de transferencia. Necesito otra función de transferencia una para la planta, otra para el compensador. Necesito una ganancia para el valor de K. Necesito el punto suma para cerrar el lazo. Necesito el escalón que se le va a aplicar, el escalón unitario. Y necesito el graficador para ver el resultado. La ganancia es de 0.99. No. No. El compensador es S más 1.9375 que nos dio el 0. Y el denominador es S más 4.6461 que nos dio el polo. La planta es 10 entre S cuadrada más S. Y aquí es signo negativo la retroalimentación, como lo hemos venido trabajando. Pues ya está, vamos en espera de que me den el valor de la ganancia.
para colocarlo aquí, echarlo a andar y a ver si cumple las especificaciones. Las especificaciones que nos están dando. Quedo a la espera de su valor. Disculpe, profe, es de 1.22. Ajá, cerrado. 2288. Está bien, 1.2288. Ese sí está correcto. Entonces aquí vamos a ver que está el valor. Ahí está. Bien, vamos a echarlo a volar a ver qué nos da. Problemas de paso de integración. Por eso nos da así todo chato. Vamos a modificarlo. Y le voy a cortar el tiempo de respuesta porque pues todo esto ya está en el estado estable. Vamos a mocharlo a 6 más o menos para que entonces se me amplifique esto. Y además el escalón lo tengo que inicializar en 0. Entonces el escalón, valor inicial 0. Ya copiaron esto, ¿verdad? Que está aquí de los ángulos y todo eso. Ah, pero esto es de otro ejemplo. Pues lo voy a borrar. No corresponde a esto. Esto es de lo que creo que hablé en la clase con el grupo anterior. Entonces borro esto para que no había mucho rayo medio. Modifico aquí mis parámetros porque al momento de que me dio ahí chato es porque mis valores están bien de paso de integración, están muy grandes. Ya me dio mejor. ¿Sí? Entonces, las especificaciones, ¿qué me dice? La máxima oscilación tiene que ser menor o igual a 1.1630. 1.1630. Vamos a usar aquí ahí está, los cursores estos, para poder medir. No los puedo mover, ahí está. Y fíjense, acá me está dando en el cuadro de acá, arriba a la derecha, los valores. ¿Sí? Entonces, si yo lo muevo, estoy moviendo el cursor 1. Aquí dice 1, aquí dice 2. Aquí dice 1, aquí dice 2. Estos valores que ven en blanco dice tiempo y acá dice valor. O sea, el valor, la magnitud. Entonces me tengo que fijar en este valor de aquí. A tratar de tener el valor máximo, que ya no cambie. 1.28, 1.28, 28.1, ¿es 28 o 6? Es 6, 1.257, 59, 260, 61, 61, 1.261. 1.261. ¿Cuánto pide la especificación? 1.1630. Estamos ligeramente arriba. Y luego dice que el tiempo pico tiene que ser de 1.2092. Ya estamos ahí. Ahora vemos acá el tiempo pico. Es de 1.084.
1.2. El tiempo pico sí, porque es menor o igual. El sobretiro está ligeramente arriba. Y luego dice, para un error en estado estable de 0. El error en estado estable es 0. ¿Por qué? Porque alcanzamos el 1. Bueno, estamos en 0.999. Pues prácticamente es 1. Entonces, estamos ligeramente arriba en el sobretiro, con una diferencia respecto a lo que debe de ser de 0.098. Tenemos un error ahí de 0.098. Es decir, un error del 9.8%. Si su proceso tolera ese sobretiro, ahí está el diseño hecho. Si no, hay que moverle. Partamos de que no, para que la tarea pueda ser realizada para el que quiera. Ajustar el diseño para que se cumpla esta especificación, que es la que nos anda fallando ligeramente. Uno podrá decir 0.098, pues es un valor muy pequeño. Sí, pero porcentualmente es casi el 10%. De tal forma que si el 1, porque es un escalón normalizado, si el 1 es el 100% de un valor real, entonces el 10%, pues sí ya puede ser considerable, ¿no? Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, 100 volts como el 1, al estar normalizado, tendríamos una diferencia en el sobretiro de 10 volts. Entonces, respecto a lo que tenemos con lo que debe de ser. Entonces ya ustedes determinan si esto es bueno o malo, o si entran a un proceso de ajuste. Para el que quiera, pues haga el proceso de ajuste para tratar de meter a este valor de sobretiro el diseño. ¿Sí? Y creo que se va a poder, porque el tiempo pico está por abajo. Entonces, si al modificar el sobretiro aumentan el tiempo pico, muy posiblemente lleguen a lo que debe de ser, porque ahorita estamos por abajo. Entonces, ahí hay un colchoncito para poder moverle. ¿Preguntas, dudas? Sí, dijo que para hacer ¿ahí cómo se llama? El ajuste, podemos mover el ángulo del polo y el cero mientras cumplamos con la contribución angular, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Aquí ustedes podrían mover la posición del 0 y automáticamente va a quedar ubicada la posición del polo, siempre y cuando respeten estos 40.89 de distancia angular entre el 0 y el polo. Y también se tienen que respetar el valor en este caso, de 20.44 grados, ¿Qué es la de qué? el de phi sobre Sí, 2, para que me dé el polo. sí, pero no. ¿Por qué? Porque cuando tú mueves el 0, automáticamente la bisectriz ya deja de funcionar. Imagínate, voy a tratar de poner arriba rápidamente porque ya es la hora. La bisectriz siempre va a ser esta. Esta es constante. Entonces, estos valores de aquí siempre van a ser los mismos porque la bisectriz no se mueve. Si tú mueves el 0 para acá, la bisectriz sigue ahí. Entonces, cuando tú sacas el 0 de los ángulos que te da con la bisectriz, ya no consideras la bisectriz como referencia.
Ya tu referencia es la separación angular para generar el polo. Tienes que ver cuánto contribuye este para saber con cuánto va a contribuir este otro. Porque la bisectriz es constante. Si yo pongo el 0 acá, aunque le ponga los 20.40, vuelvo a tenerlo aquí. Entonces no puedo trazar una bisectriz hacia acá porque este ángulo es el mismo. Entonces cuando tú mueves el 0, ya la bisectriz deja de tener efecto sobre la posición del 0 y el polo. Entonces ya tienes que calcularlo midiendo cuánto está metiendo el 0, por lo tanto, cuánto debe de meter el polo para que siga cumpliendo los 40.89. Como lo hicimos la vez pasada con el otro método, cuando movimos el polo y el 0 y el polo. Ok, profe, gracias. ¿Dudas? ¿Nada? Le seguimos lo siguiente. Sí, profe, gracias. Hasta el Hasta viernes. luego. Hasta luego. Buen día.